¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera unidad del curso de modelos de pérdida en línea y al que viene siendo nuestro cuarto video de este mismo curso. El día de hoy, bueno, pues ya vamos a entrar un poquito más de lleno al tema completo de los distintos modelos que valga la redundancia, vamos a estar revisando como modelos de pérdida. Eh, Siendo la parte principal o una de las partes principales, no me atrevería a decir que nada más hay una parte principal, sino un conjunto. Dentro de ese conjunto, pues bueno, la parte importante pues es cuando ya manejamos lo que vamos a llamar en algún momento pérdida agregada. La pérdida agregada va a depender entonces de dos modelos principales, como les había yo contado en la introducción, que van a ser los modelos colectivos e individual de riesgo. Estos modelos dependen de la conjunción de dos modelos más simples en cada caso, donde uno de los modelos va a tratar de la severidad, es decir, de a cuánto asciende el monto de una póliza, y al mismo tiempo de modelos de frecuencia, que son los modelos que nos indican el conteo o cuántas veces se me va a hacer un reclamo determinado. De este modo, cuando yo ya sé la modelación de la cantidad de dinero que voy a pagar y las veces y la modelación de las veces que voy a pagar las cantidades distintas, entonces tengo pérdida agregada, que ya es la conjunción de todo lo que vamos a ir viendo por piezas o por partes del curso. Entonces, esta parte, pues bueno, va a abordar precisamente a los modelos de distribución de frecuencias de reclamos. ¿Qué es en general el modelo de distribución de frecuencia de reclamos? Pues bueno, simplemente el conteo, ¿ok? Es el conteo que viene siendo el número de reclamos, ¿ok? Entonces, el número de reclamos como tal es una variable discreta, ¿ok? Porque trata de un conteo que me dice precisamente en un periodo determinado de tiempo cuántas reclamaciones voy a tener. Voy a contar cuántos reclamos puedo yo llegar a acumular y las probabilidades de que cierta cantidad de reclamos se den en la práctica, ¿ok? Bueno, entonces, a modo de introducción, vamos a estar hablando entonces de una clase especial de distribuciones de conteo que son discretas y mantienen un dominio de números enteros positivos, de que va a ir, es decir, desde el cero en adelante en términos discretos. No manejamos un dominio que incluye los números negativos porque finalmente no hay reclamos negativos. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es que no se haga un reclamo, en cuyo caso el conteo es igual a cero. Mientras que conforme se van acumulando las reclamaciones, pues entonces voy a tener un conteo que va aumentando y que se va moviendo precisamente desde el cero en adelante hasta infinito. Eh, Generalmente entonces son utilizadas para modelar el número de eventos, pero en un contexto de aseguramiento, el número de reclamos en periodos de tiempo. Lo manejamos así técnicamente por temas, por ejemplo, de cierres contables y demás, donde, pues bueno, a partir de esos cierres es que se hace la medición del riesgo y de la severidad, ¿ok? Vamos a llamar entonces a estos modelos de frecuencia de reclamos, y en general se van a estar definidos como sea n el número de eventos o reclamos, vamos a, entonces a tener una función de probabilidad, ¿ok? Que en términos de traducción del inglés o del término formal, entonces le vamos a llamar función en lugar de función de densidad en el caso continuo, aquí le vamos a llamar función de masa, PMF, o P sub K, que es igual a la probabilidad de N igual a K para K, con dominio de números enteros positivos, incluyendo al cero. Y entonces eso nos va a dar la probabilidad de que exactamente K eventos o reclamos, en nuestro caso, sucedan. Entonces, frecuencia implica el número de reclamos y entonces estamos hablando de un tema discreto, ¿ok? Es decir, 0, 1, 2 es un conteo, y como les decía, frecuencia entonces implica número de reclamos. Eso es lo que van a abordar los modelos de distribución de frecuencia. Ahora, precisamente ya existen un conjunto de distribuciones que se encargan de este tipo de probabilidad. Entonces vamos a estar trabajando precisamente con distribuciones que ya hemos utilizado
en algún momento, ya sea en clases de probabilidad o en clases de estadística. Es decir, estamos hablando de funciones como la geométrica, la binomial, la Bernoulli, como un caso pequeño de la binomial. Estamos hablando del caso de la Poisson, etcétera, 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 binomial negativa. Eh, en cada una de estas distribuciones, pues bueno, un tema que vamos a estar utilizando de forma recurrente, al igual que en términos continuos, la función generadora de momentos, nosotros vamos a estar utilizando para las discretas la función generadora de probabilidad, ya que finalmente esta nos ayuda a abordar distintos resultados de una manera muy sencilla. Es decir, sabemos, por ejemplo, resultados conocidos, sabemos que la función generadora de probabilidad, la derivada evaluada en 1, nos va a dar el valor esperado de nuestra variable de conteo. La segunda derivada evaluada en 1 nos va a dar el valor esperado de n por n menos 1. Finalmente, la definición formal de la función generadora de probabilidad es que la función generadora de momento n de nuestra variable z es el valor esperado de z a la n, y en términos de distribuciones discretas, pues bueno, estamos hablando de la sumatoria desde 0 hasta infinito, de la probabilidad por la variable elevada a la k, ¿ok? En términos generales, pues bueno, muchos de los resultados que se obtienen para este tipo de función generadora de probabilidad, pues corresponden al manejo de series de Taylor. Entonces, quienes traigan por ahí un poquito floja la parte del manejo de series, pues bueno, sería bueno que tengan a la mano algún libro de series o incluso un formulario que nos ayude a trabajar con ellas. De hecho, más adelante vamos a hacer un ejercicio, muy sencillo el ejercicio, pero que implica el manejo de series y de límites utilizado en series, aplicado en series, que nos va a dar un resultado importante de una relación que existe entre la función binomial y la función binomial negativa, perdón, y la Poisson, por ejemplo, donde la Poisson y la binomial negativa están relacionados a través de la función generadora de probabilidades, donde una va a ser el resultado de otra a partir de un límite que vamos a calcular, ¿ok? Bueno, entonces les decía, finalmente, ¿qué distribuciones vamos a estar utilizando? Pues bueno, principalmente las que ya conocemos, ¿no? Empezando con la binomial y con la Bernoulli como caso especial o caso aislado, es decir, finalmente sabemos que la binomial es el resultado de una suma de una cierta cantidad de experimentos de tipo Bernoulli, ¿ok? Vamos a estar hablando de la Poisson, que va a tener unos resultados nuevamente muy interesantes y que se van a estar utilizando a lo largo del curso. Vamos a hablar de la geométrica, de la binomial negativa y de dos tipos de modelos, más bien no de modelos, de agrupación de estas mismas funciones de distribución que van a ser llamadas clases AB0 y AB1, donde las AB1 no son otra cosa más que una modificación de estas AB0. Esto lo vamos a ver en la siguiente, en la continuación de esta clase, que sería la semana número 4. Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar principalmente en las AB0, que son las que finalmente se utilizan en los modelos de pérdida y en la modelación, como les hablaba yo, de los modelos de pérdida agregada o modelos agregados, que incluyen precisamente la combinación de severidad y el tema que estamos viendo actualmente. Bueno, de ahí, pues bueno, vamos a ir revisando de forma muy rápida cada uno de estos tipos de distribución de los que acabamos de enlistar. Primero, pues bueno, los experimentos Bernoulli, sumamente sencillos. Es un N es Bernoulli solo si toma uno de dos posibles valores. Uno, si el reclamo ocurre. Recuerden que aquí vamos a tener que poner todo en contexto de aseguramiento. Y 0 en cualquier otro caso. Q es el símbolo que vamos a utilizar para la probabilidad de que exista un reclamo. Les decía, aquí la Q es nuestra variable, nuestro parámetro importante, porque finalmente el fracaso, viéndolo desde el punto de vista de persona que se asegura, es el que vamos a manejar nosotros como nuestra probabilidad importante, porque finalmente lo que más nos conviene es que no haya un reclamo. Lo que menos nos conviene es que exista, pero como nosotros estamos trabajando modelando la probabilidad del monto en caso de que exista, entonces Q se vuelve nuestra probabilidad principal, ¿ok? La probabilidad de que n sea igual a 1, es decir, de que exista un reclamo.
Y entonces N se distribuye Bernoulli con parámetro Q y tiene las siguientes medidas, ¿no? La media, que es Q, la varianza que es Q por 1 menos Q, y su función generadora de probabilidad, donde vamos a tener Q por Z más 1 menos Q. Entonces, recuerden, finalmente este es el tipo de ensayo más sencillo en un experimento donde solo hay dos resultados posibles. El resultado que nos importa, en este caso, que se dé el reclamo, es una variable entonces del tipo Bernoulli. En consecuencia, nosotros conocemos el experimento binomial, ¿ok? O la distribución binomial. N se va a distribuir de forma binomial con parámetros M y Q si N tiene una distribución binomial con la función de probabilidad combinaciones de K en M por Q a la K por 1 menos Q a la M menos K, ¿ok? Para acá también en el dominio de los enteros positivos a partir de 0. Recordemos que la variable aleatoria binomial entonces es la suma de un número determinado de experimentos Bernoulli, ¿ok? Y bueno, conocemos medidas comunes, la media es M por Q, la varianza M por Q por 1 menos Q. Es decir, no son otra cosa más que la multiplicación de las mismas esperanzas y varianzas que corresponden a la Bernoulli. La función generadora de momento entonces es Q por Z por 1 más 1 menos Q, que es la misma de la Bernoulli elevada M veces. ¿Por qué? Porque finalmente la función generadora de probabilidad no es otra cosa más que el producto de las distintas funciones generadoras de probabilidad de las Bernoulli. Por tanto, binomial implica suma de Bernoullis, ¿ok? Digo, finalmente no me detengo tanto en esto porque pues, son cosas que ya conocemos. La siguiente que vamos a estar revisando, pues es la variable aleatoria Poisson, ¿no? N tiene una Poisson con parámetro lambda, si la función de probabilidad en masa, o función de masa, o función de probabilidad, así como la usamos nosotros, es E a la menos lambda por lambda a la K sobre K factorial. Ya a estas alturas de nuestra vida profesional, ya es una de esas funciones que nosotros ya prácticamente no sabemos de memoria. Características de la Poisson, pues bueno, tiene la media y la varianza son prácticamente la misma, es decir, lambda, ¿ok? Tiene una función generadora de probabilidad E a la lambda por Z menos 1, es decir, la función generadora de probabilidad parte de este resultado. Y ojo, aquí vamos a tener una propiedad de descomposición, le vamos a llamar. Vamos a tener N1 hasta N sub N eventos independientes donde cada uno obtiene una probabilidad del tipo Poisson y cada uno tiene una lambda asociada a estas n's, ¿ok? Si tomamos una n total definida como la suma de estas variables independientes y cada una con su lambda establecida, entonces n se va a distribuir también Poisson con un parámetro lambda total que va a ser la suma de las lambdas de cada una de las variables que componen a la variable total, ¿ok? Esto es un resultado ya calculado en algún momento. De todos modos, pueden ustedes revisar un poquito de sus temas de estadística y de probabilidad. Entonces, vamos a tener esta que vamos a llamar propiedad de descomposición de Poisson. Tal vez este sí sea un tema un poquito nuevo. Yo, por ejemplo, voy a tener un cierto número de eventos que ocurrirán, por ejemplo, que en este caso van a ser n. Entonces, n van a ser mis reclamos, pero vamos a asumir también que n puede estar dividida en eventos de tipo, por ejemplo, tipo 1 y tipo 2. Aquí les manejo, por ejemplo, podría ser que mi total de pólizas que estoy manejando podrían ser de dos tipos, que pertenezcan al género masculino o al género femenino, sin meternos en broncas de identidad de género, claro está. Pero pues también podríamos pensar, por ejemplo, que nuestros reclamos, nuestras pólizas podrían estar divididas entre personas que fuman y personas que no fuman, ¿ok? Estamos dividiéndolo en dos tipos al final de cuentas. Podría ser entre mayores de edad y menores de edad, lo que sea, ¿ok? Cada uno de estos tipos va a tener una probabilidad asociada. Por ejemplo, que sea fumador va a haber una probabilidad y por tanto de que no sea fumador va a ser la de 1 menos P, ¿ok? En el caso del tema de que estemos dividiendo nuestro riesgo en masculino y femenino, pues bueno, a lo mejor existe la probabilidad de que una póliza que ingrese nueva
sea masculino y le ponemos P, y entonces, por tanto, la probabilidad de que sea del otro género, pues va a ser 1 menos P, porque son los dos únicos eventos en los que estoy dividiendo, o los tipos en los que estoy dividiendo. Entonces, yo voy a tener N sub 1 y N sub 2 asociadas precisamente a si pertenecen o no al tipo 1 y tipo 2, respectivamente. De modo que mi N total va a ser la suma de N1 más N sub 2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es el resultado de la propiedad de descomposición de la Poisson? Pues bueno, que N1 y N2 son variables aleatorias Poisson independientes, cada una tiene una media respectiva, es decir, si cada una tiene su propia probabilidad de ocurrencia, el valor esperado de N1 va a ser lambda por la probabilidad, mientras que el valor esperado de N sub 2 va a ser lambda por 1 menos la probabilidad. Aquí lo estoy manejando nuevamente, este podría ser el de masculino y por tanto este es el de femenino. Entonces, esto se va a poder extender hasta n dividida en hasta n minúsculas subclases, donde cada una va a tener una probabilidad de pertenecer. Es decir, yo podría, por ejemplo, dividir toda mi n, a lo mejor en tres tipos de n, ¿ok? Donde cada una de estas pues, va a tener una probabilidad. Esta puede tener la probabilidad P, este va a tener la probabilidad Q y esta va a tener la probabilidad R. Claro, ¿cuál es la característica? Que P más Q más R, pues bueno, tiene que ser finalmente 1, ¿ok? Eso es lo que es, digamos, las cosas básicas que se tienen que cumplir. Y entonces, si cada una de estas tiene asociada, si cada una de estas tiene asociada una lambda como tal, pues bueno, al final n lo que va a hacer es que va a seguir siendo una Poisson con la suma de lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama propiedad de descomposición de Poisson, ¿vale? Y pues bueno, para terminar de revisarla, vamos a hacer un pequeño ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vamos a suponer que n es el número de pólizas que me reclaman. Y n está distribuida como una Poisson con lambda igual a 10. ¿Ok? Resulta que este número de pólizas se puede subdividir en pólizas de tipo A, de tipo B y tipo C. Y de acuerdo a la estadística, resulta que de mi total de pólizas, 20% corresponden al tipo A, 30% corresponden al tipo B y 50% de mis pólizas totales corresponden al tipo C. ¿Esto qué implica? Pues bueno, implica que entonces voy a tener tres subtipos de N. Voy a tener N sub A, voy a tener N sub B y N sub C. ¿Qué característica van a tener? Que N sub A entonces va a ser una Poisson, ¿ok? Con su probabilidad de 0.20 por la lambda total, es decir, vamos a tener 20% de una lambda de 10, ¿ok? Entonces, en general vamos a tener que n sub a es una Poisson con parámetro lambda, le vamos a llamar lambda sub a, igual a 2. De forma análoga, n sub b va a ser igual una Poisson que va a tener lambda sub b, ¿ok? Igual a 30% por la lambda total, igual a lambda de 3. Y finalmente n sub c pues va a ser una Poisson con lambda sub c igual a 5 por 50% de 10, 5. ¿Ok? Esta es la probabilidad, esta es la propiedad en general. Ambas, si todas estas las sumamos, pues vamos a tener nuestra n total, que finalmente es una Poisson con lambda total igual a 10. ¿Ok? Si nosotros conocemos precisamente esto, pues bueno, lo que yo les pediría en este momento es que calculen lo siguiente. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que n sub c sea igual a 4? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, este es un caso muy sencillo. Vamos a utilizar, sabemos que n sub c tiene una distribución Poisson y entonces vamos a calcular la probabilidad de que n sub c sea igual a 4. Simplemente sencillo. Por otro lado, vamos a tomar lo siguiente. Dados 5 reclamos, y déjenme reescribir este 5 que está muy feo. Dado que hubo 5 reclamos, yo quiero calcular la probabilidad de que exactamente 2 sean del tipo A. ¿Ok? Entonces, en términos de notación, pues, ¿qué es lo que estoy pidiendo que calculemos? Pues bueno, la probabilidad de que n sub A sea igual a 2
dado que n completa es igual a 5. Y entonces eso es lo que voy a necesitar calcular en este momento, ¿vale? Utilicen, por supuesto, el tema de la ley de probabilidad total y a partir de eso, pues bueno, traten de calcular esas dos probabilidades. Por cierto, por cierto, la número 1 es sumamente sencilla, mientras que la 2, pues bueno, nada más va a tener, va a requerir de un poquito extra de raciocinio o de razonamiento, pero pues bueno, no son ejercicios que se deban de complicar para nadie. Te pido entonces en este momento que pauses el video antes de que podamos revisar precisamente cuál es el resultado y el proceso para resolver este ejercicio. Adelante. Bien, suponiendo que ya hicimos la pausa del video y que ya hiciste lo mejor que pudiste para resolver este ejercicio, pues bueno, yo ya tengo aquí obviamente trabajado un poquito el tema, sobre todo pues para ahorrarnos un poquito de tiempo en el video, teniendo en cuenta que podemos pausarlo en cualquier momento. Entonces te decía yo, N es el número de pólizas, este número de pólizas se distribuye Poisson con lambda igual a 10. El número de pólizas pueden dividirse en tres tipos, A, B y C, con probabilidad de pertenecer a ellos del 20, del 30 y del 50%. Esto implica que N sub A es una Poisson con parámetro 2, N sub B es una Poisson con parámetro 3 y N sub C una Poisson con parámetro 5. La suma de los 5 subtipos me da mi N total, que es una Poisson con lambda igual a 10. Primer ejercicio sumamente sencillo. La probabilidad de que n sub c sea igual a 4, pues simplemente tomo el hecho de que n sub c es una Poisson con parámetro 5 y sustituyo el valor de 4. Entonces 5 a la 4 por e a la menos 5 sobre 4 factorial y esto me da el resultado de 17.55%. Muy sencillo. Ahora, el ejercicio 2, si te pusiste a reflexionar un poco, de hecho también se puede trabajar a través de el tema de una binomial. Sin embargo, aquí lo que queremos es utilizar precisamente la propiedad de descomposición de una Poisson. ¿Cómo se va a trabajar? Pues bueno, sabemos que la probabilidad de una condicional es la probabilidad de la intersección entre lo condicionado, ¿ok? Entonces tenemos que la intersección de la probabilidad de que n sub a sea igual a 2 con el hecho de que n completa es igual a 5 y la vamos a dividir entre la probabilidad de n igual a 5. La parte de abajo es sumamente sencilla y se resuelve precisamente igual que el ejercicio o inciso 1. Es decir, sabemos que la probabilidad de que n sea igual a 5 para n, que es una Poisson con parámetro 10. Entonces ahí nada más tendremos que hacer una simple sustitución. Ahora, en el caso de la parte de arriba de la división, pues ¿qué tenemos? El hecho de que la intersección implica que voy a tener al mismo tiempo el producto de la probabilidad de que NA sea igual a 2 y la probabilidad de que N de todos menos A sea igual a 3. La probabilidad de que n igual sea, de que n sub a sea igual a 2 es pues una Poisson con parámetro 2, tal y como lo vimos en el planteamiento. Mientras que la probabilidad de que cualquier otra sea igual a 3 implica la suma del n sub b y del n sub c, que finalmente nos va a dar una Poisson con parámetro 8. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el producto de las probabilidades aisladas y divididas entre el condicional, ¿no? Finalmente, esto nos va a dar una probabilidad de 20.48%, ¿ok? La pregunta aquí sería para quienes lo pensaron con binomial, ¿da con binomial? Por supuesto que tiene que dar, ¿ok? Nada más, bueno, pues hay que hacer los cálculos correspondientes. Esta siguiente diapositiva no es otra cosa más que, digamos, la parte formal de esto que acabamos de hacer, ¿no? Tengo n que se distribuye Poisson con parámetro lambda y n se divide en dos tipos posibles. Estos dos tipos posibles, pues bueno, tienen una probabilidad de ocurrencia de P y de 1 menos P. Lo que queremos mostrar es que n sub 1 es una Poisson con lambda P y n sub 2 es una Poisson con lambda por 1 menos P y al mismo tiempo independientes. Entonces, la probabilidad de que n sub 1 sea igual a n sub 1 y n sub 2 sea igual a n sub 2 va a quedar como la probabilidad de
de la probabilidad condicional, donde n mayúscula es la suma de n sub 1 más n sub 2, por la probabilidad de ocurrencia del condicional, ¿ok? Y entonces esto se puede ver al mismo tiempo como una probabilidad condicional y la parte externa como una Poisson. Al final, el resultado que vamos a tener es que la probabilidad de que N1 el resultado simplemente es que es la intersección de los dos resultados originales, puesto que cada una por su propia cuenta o de forma independiente se distribuye en Poisson y entonces una va a ser una Poisson lambda sub P, lambda por P, y la otra va a ser una Poisson lambda por 1 menos P, ¿ok? Este, digamos, es el bosquejo de lo que se tiene que realizar para poder demostrar lo que acabamos de ver. Yo te invitaría a que los revises porque seguramente en tus clases te lo van a pedir tarde o temprano. Vamos a hacer un segundo ejemplo que termine de verificar este tipo de resultados. El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un portafolio de M riesgos, es decir, M tipos, vamos a verlo como M tipos, M riesgos, ¿ok? Estos M riesgos son homogéneos, ¿ok? Quiere decir que tienen las mismas distribuciones o pertenecen a la misma distribución, ¿ok? Y que son independientes, ¿no? Eso siempre nos va a ayudar y es uno de los supuestos principales de los modelos de pérdida, que finalmente cada una de las pólizas que se ingresan en una aseguradora, pues son independientes, es independiente de cualquiera de las otras que estén ingresándose, ¿ok? El número total de reclamos tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que el número de riesgos homogéneos de M cambia hacia un segundo factor que es M asterisco. Puede ser que algunas personas hayan dejado de estar aseguradas y M se redujo a M asterisco, o puede ser que hayan ingresado nuevas pólizas y por tanto M subió de M a M asterisco. Es decir, M asterisco podría ser más, un número mayor o un número menor. No nos importa en este momento, ¿ok? Solo sabemos que el número de riesgos que antes eran M, ahora son M asterisco. Lo que hay que probar es que el número total de reclamos en el nuevo portafolio sigue siendo una Poisson. La verdad es que suena bastante lógico. La pregunta es, si esto se cumple, ¿cuál es el nuevo parámetro de la media? ¿Ok? Si la media cuando teníamos M es lambda, vamos a tener una lambda asterisco, pero esta lambda asterisco en términos de lambda, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ok? Obviamente aquí también voy a pedir que pausen su video, nada más déjenme hacer el planteamiento del problema y a partir de pues ustedes puedan trabajar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que tengo N pólizas, ¿ok? Que está compuesta de M riesgos, es decir, N está al mismo tiempo subdividida en N más 1, más N más 2, en N sub 2, perdón, y así sucesivamente hasta una N sub M, es decir, N está dividido en M riesgos, ¿ok? Esto implica que, pues bueno, cada una de estas, si N es una Poisson general con parámetro lambda, entonces N sub 1 va a tener lambda sobre M, N sub 2 va a tener lambda sobre M y N sub M va a tener un parámetro lambda sobre M, por lo que acabamos de ver del resultado de la descomposición, ¿no? Aquí lo voy a aclarar, entonces estamos hablando aquí de descomposición. SC, ¿ok? Entonces, el planteamiento del problema implica lo siguiente. Entonces, digamos que en el modelo viejo, y eso parece una G y suena horrible, en el modelo viejo, entonces, teníamos entonces que N, el modelo viejo, N, es una Poisson, ¿ok? Con parámetro lambda. Luego, lo que va a pasar es que se va a modificar mi modelo viejo y voy a tener un nuevo modelo. Le vamos a llamar que este nuevo modelo ahora tiene a N asterisco, ¿ok? Y N asterisco ahora se va a distribuir como una Poisson con parámetro lambda asterisco, ¿ok?
¿Qué implica que ahora tengo n asterisco? Pues bueno, que si antes tenía n igual a la suma desde n1 hasta n sub m, ahora n asterisco es la suma desde n sub 1 más n sub 2 y así sucesivamente hasta el último que va a ser n sub m asterisco. Es decir, n originalmente se dividía en m tipos de póliza. Ahora, n ya no es n asterisco. Y ahora esta n asterisco está dividida en m asterisco tipos de póliza. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que lo que va a pasar aquí entonces es que esto va a ser una Poisson. De hecho, suena bastante lógico. ¿Ok? Lo que aquí nos interesa saber es que esta Poisson va a tener un lambda asterisco. ¿Y cuál va a ser este lambda asterisco en términos? Eso no parece un símbolo de interrogación. N asterisco en términos de la lambda original, ¿cómo queda, cómo queda expresada? ¿Ok? Consejos utilicen función general de probabilidad o como la Poisson se puede ver también como una continua, utilicen también función generadora de momentos. ¿Ok? Entonces, este es el planteamiento. Entonces, n principalmente, originalmente se dividía en m tipos de póliza, donde teníamos que n era igual a n sub 1 hasta n sub m, cada una con parámetro lambda entre m, ¿okay? Donde lambda era la principal. Y el nuevo modelo cambia a m asterisco riesgos. Entonces, la suma es ahora desde n sub 1 hasta n m asterisco. Desconozco si m asterisco es más grande que m o es menor que m. De hecho, no debería importar. Lo que sí va a importar es que entonces n asterisco sigue siendo una Poisson, pero su parámetro lambda asterisco tiene que ser, por supuesto que tiene que ser un resultado de una cierta modificación a la lambda original. ¿Ok? Y aquí lo que me importa es precisamente encontrar cuál es este nuevo parámetro en términos de la lambda original. Muy bien, entonces pausen, te invito a pausar este video y a tratar de resolver este ejercicio. Bien, vamos a suponer entonces que ya trabajamos un poquito. Entonces el planteamiento, lo que hice fue amontonarlo en la parte de arriba. ¿Ok? Y lo que va a pasar entonces es, les decía, una forma muy fácil y se van a dar cuenta a lo largo de este curso que una de las cosas más fáciles es utilizar funciones generadoras tanto de probabilidad como de momentos. Entonces, utilizando precisamente las funciones, tengo en la parte de arriba el valor esperado, ¿ok? De e a la n sub t. Estoy utilizando precisamente la función generadora, ¿ok? Esta función generadora entonces se va a ver como el producto desde i, ¿ok? Y aquí hay que remarcarlo, hasta m para el caso original de m sub n sub i de t, ¿ok? Y que en términos generales, si la vamos a multiplicar m veces y siendo todas pertenecientes o siendo todos riesgos homogéneos, pues vamos a tener la función generadora de n sub i de t elevada a la m, ¿ok? Si nosotros hacemos lo mismo con n asterisco, ¿ok? Entonces el producto no va a ir hasta m, sino va a ir hasta m asterisco. O lo que es lo mismo, vamos a terminar con nuestra función generadora elevada a la m asterisco. ¿Qué es lo que vamos a hacer de una forma muy sencilla en este caso? Pues bueno, simplemente que una la tengo elevada a la m y la otra la tengo a la m asterisco. Yo quiero dejar la de m asterisco en términos de la original, entonces lo que voy a hacer es multiplicarla por m sobre n, ¿ok? Sobre m. Es decir, la estoy multiplicando o elevando a m asterisco por 1, entonces no se ve modificado el resultado. Y una vez que tengo esto, los acomodo de una segunda forma. Pongo el m asterisco entre la m del lado derecho y la otra parte la dejo simplemente elevada a la m. Si se dan cuenta, al final, esto que estoy rodeando sigue siendo la función de generadora de mi caso original, solo que ahora está al mismo tiempo elevada a la m asterisco por m, sobre m, perdón. Si esto lo desarrollamos, entonces m sub n sub i de t es e a la lambda por e a la t menos 1. Y esta está al mismo tiempo elevada a m asterisco entre m. Si yo hago este producto, esta elevación que viene siendo el producto de lo que están, de los dos factores,
Entonces tengo lambda por m asterisco sobre m por e a la t menos 1. Y esto no es otra cosa más que una Poisson con parámetro lambda por m asterisco entre m. Entonces, mi nuevo riesgo n asterisco, que va desde n sub 1 hasta n sub m asterisco, no es otra cosa más que una Poisson con parámetro lambda por m asterisco sobre m. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que independientemente de si m asterisco es más grande que m o menos grande que m, lo que estoy haciendo es que mi lambda asterisco no es otra cosa más que la lambda original multiplicada por la tasa de incremento o de decremento que tuvo la m. ¿Ok? Y así se resuelve este ejercicio tan sencillo y se comprueba precisamente que, bueno, sigue siendo una Poisson con parámetro lambda asterisco igual a lambda por m asterisco entre m. ¿Ok? Entonces, este fue un ejercicio precisamente que abona al conocimiento del tema de la descomposición de Poisson. Volviendo a las distribuciones, entonces ahora vamos a tener una que nos faltaba, o bueno, de hecho nos faltan dos. Una es la binomial negativa, ¿ok? Nosotros conocemos a la binomial negativa que tiene parámetros beta y r, ¿ok? Y su función de probabilidad expresada como este chorizote que tenemos ahí, ¿no? Hay que recordar entonces que P es 1 sobre 1 más beta y 1 menos P es beta sobre 1 más beta, ¿ok? Simplemente por cuestiones ahí de recordar qué es lo que representan estos factores, ¿ok? La función generadora de probabilidad entonces es 1 menos beta por z menos 1 todo elevado a la menos r, ¿ok? La media es r por beta, la varianza es r por beta por 1 más beta. Y un resultado que obviamente aquí se debe tomar siempre en cuenta es que en el caso de esta variable, la varianza es superior a la media. Por ejemplo, en el caso de la Poisson, tanto la varianza como la esperanza son la misma y son lambda, ¿ok? Y en otros resultados, pues bueno, generalmente la media es un poco más grande que la varianza. En este caso, se da que la varianza es mayor a la media. Se utiliza más precisamente porque técnicamente estamos implicando que existe una variabilidad mucho mayor que lo que tenemos en el centro, ¿ok? En el caso de la geométrica, pues bueno, la geométrica no es otra cosa más que un caso especial de la binomial negativa cuando R es igual a 1, ¿ok? Tiene estas características, tiene su función de probabilidad de n igual a k igual a esto que tenemos aquí, ¿ok? La media de la geométrica es beta y la varianza es beta por 1 más beta. La función generadora de probabilidad es 1 entre 1 menos beta por z menos 1, ¿ok? Entonces, pues bueno, al final aquí ya estamos abarcando pues prácticamente todas las distribuciones discretas que son pues, prácticamente las que vamos a estar utilizando para modelar la distribución de frecuencias de reclamos, que es el conteo de las veces que nos van a estar reclamando, ¿ok? Bueno, ahora, un resultado sumamente importante que vamos a estar utilizando tanto en temas discretos como en continuos. Y es el tema de que la binomial negativa no es otra cosa más que una mezcla de distribuciones Poisson, ¿ok? Vamos a suponer primero lo siguiente. Vamos a tener un parámetro de riesgo acento circunflejo, le voy a decir nada más circunflejo, igual a lambda. La variable aleatoria n es una variable Poisson con media lambda. Entonces, lo que desde aquí estamos dilucidando o de lo que estamos vislumbrando desde este momento es que n, o nuestra variable principal en este momento, que es la del número de reclamos, es una Poisson con lambda. Pero lambda, al mismo tiempo, es un parámetro de riesgo de otra distribución. En este caso, esa otra distribución va a ser una gamma. Si estas dos condiciones se cumplen, que n es Poisson y el parámetro de la Poisson al mismo tiempo es gamma, entonces yo voy a poder ver todo esto como simplemente una binomial negativa, ¿ok? Si yo quisiera sacar la probabilidad no condicional de n, pues utilizamos lo que ya conocemos para sacar las no condicionales de la ley de probabilidad total. Voy a integrar entre todo el dominio, que en este caso sabemos que es desde 0 hasta infinito, la probabilidad de que n sea igual a k dado lambda, y al mismo tiempo por la función de densidad de lambda, porque les decía, lambda en este caso no es un número fijo,
Lambda va a ser al mismo tiempo una variable que va a depender de una distribución gamma, ¿ok? Y a partir de eso entonces voy a llegar a la probabilidad. U de lambda o U de lo que tenga dentro va a ser la función de densidad de probabilidad de mi parámetro circunflejo, ¿ok? En el caso de que circunflejo sea una distribución gamma, se puede mostrar que n al final de cuentas es una binomial negativa. Lo que nos importaría saber aquí es qué parámetros va a tener la función binomial negativa, ¿ok? Y en efecto, la mezcla de Poissones con gamas es el equivalente de una binomial negativa. Sé que de repente suena un poquito fumado todo esto, pero es un resultado sumamente interesante que les voy a pedir que después de este planteamiento que voy a hacer, ustedes también lo realicen. Entonces, vean, lo que está diciendo es lo siguiente. Yo voy a llegar, el resultado final al que quiero llegar es a que voy a tener una binomial negativa cuando tenga toda esta combinación de Poissones con gamas, ¿ok? Entonces tengo que poder probarlo. Vamos a partir de lo siguiente. Primero, n, dado un parámetro lambda, se va a distribuir como una Poisson, ¿ok? Precisamente con parámetro lambda, ¿ok? Mi número de reclamos, dada una lambda específica, es una Poisson lambda, ¿ok? Ahora, al mismo tiempo, lambda va a tener una distribución. ¿Qué distribución va a tener? Va a tener una distribución gamma con sus parámetros ya conocidos de forma y de escala, alfa, beta. ¿Ok? Si se cumple que n es una Poisson y al mismo tiempo el parámetro de esta Poisson es una gamma, entonces n se distribuye también binomial negativa. Vean cómo o sea, a partir de la combinación de dos yo voy a obtener un mismo resultado. Ahora, ¿qué implica que n sea una Poisson? Pues bueno, implica que su función de densidad sea la que ya conocemos. E a la lambda por lambda a la n sobre n factorial para n que va desde 0 en adelante. ¿Ok? ¿Qué implica que lambda al mismo tiempo se distribuya como una gamma? Pues implica entonces lo que está en las diapositivas como un u de lambda. El u de lambda no va a ser otra cosa más que 1 sobre teta a la alfa, ¿ok? Por gamma de alfa, y al mismo tiempo esto está multiplicado por lambda a la alfa menos 1 por e a la menos alfa sobre teta de lambda, ¿ok? Entonces, aquí tenemos n se distribuye Poisson, pero el parámetro de la Poisson se distribuye gamma al mismo tiempo, ¿ok? Y yo a lo que quiero llegar es que la probabilidad bajo estos efectos, quiero llegar entonces a encontrar que la probabilidad de n sea igual a n a un valor arbitrario, pues se va a distribuir como una binomial negativa. Entonces tengo que llegar a encontrar la expresión de esta binomial negativa. Entonces yo les diría, vamos a partir precisamente de esto. ¿Cómo quedaría definida la probabilidad de n igual a un valor arbitrario? Pues bueno, va a quedar definida como P sub n, que ya lo conocemos, que va a ser igual entonces a la integral sobre todos los valores, la no condicional, de 0 a infinito de la probabilidad de n igual a n dado un parámetro lambda, ¿ok? Multiplicado por la función de densidad del parámetro que estamos esperando recibir de lambda, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo les diría, pausen el video y desarrollen esto, ¿ok? Ya sabemos entonces que esta es esta que tenemos por acá y sabemos que u de lambda es esto que tenemos por acá. Hacemos el producto y empezamos a sacar de la integral todo aquello que no se ve afectado. Recordemos que finalmente estamos trabajando sobre el diferencial de lambda. Entonces, cualquier término en el que no haya una lambda lo podemos sacar y entonces vamos a jugar con lo que queda afuera y con lo que quede adentro para transformarlo precisamente en una binomial negativa. ¿Ok? Entonces te pido que te aconsejo que en ese momento le pongas pausa al video y trates de terminar esta demostración, digamos. Bien, suponiendo que ya pusiste pausa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, les decía,
Entonces, la probabilidad de n igual a n dado un lambda es utilizar esta expresión que tenemos aquí. Entonces, lo voy a hacer aquí, aunque ya lo tengo más trabajado en la siguiente diapositiva, nada más para que no se pierdan estos pasos sencillos. Entonces, voy a tener aquí la integral desde 0 hasta infinito de e a la lambda por lambda a la n sobre n factorial. ¿Ok? Y va a estar multiplicado por la función de densidad del parámetro lambda, que al final de cuentas tiene una función gamma. Entonces, esto va a estar multiplicado por 1 sobre teta a la alfa, por una gamma de alfa, que al final de cuentas sabemos que eso va a ser una constante, por lambda a la alfa menos 1, por e a la menos alfa sobre teta de lambda. Entonces, este es el chorote con el que tenemos que trabajar. Cosas que vamos a tener, que vamos a poder sacar tomando en cuenta que estamos trabajando sobre el diferencial de lambda, pues bueno, nos vamos a poder deshacer de este n factorial, nos vamos a poder deshacer de este teta a la alfa, nos vamos a poder deshacer de esta gamma de alfa, es decir, de todo este factor, y también nos vamos a poder deshacer de este que está por acá, ¿ok? Si nos deshacemos de todo, entonces vamos a tener afuera, vamos a tener e menos lambda sobre teta, y va a estar dividido entre n factorial por teta a la alfa por gamma de alfa. Después viene la integral desde 0 a infinito. ¿De qué cosas nos quedaron? De e a la menos lambda, lambda a la n, por e a la menos alfa sobre teta de lambda. Perdón, no, ya aquí ya puse un término que ni siquiera va. Más bien, son estos tres factores, e a la lambda, lambda a la n, por lambda a la alfa menos 1 de lambda. Y ahora sí, ya nada más es cuestión de empezar a factorizar. En la siguiente diapositiva les decía, pues ya está más trabajado, ¿no? Es prácticamente lo mismo que les acabo yo de decir. Entonces tenemos que nuestra n, dado una alfa, perdón, dado una lambda, es una Poisson con parámetro lambda y por tanto tiene esta función de densidad o de probabilidad. Lambda, al mismo tiempo, es una gamma con parámetros alfa teta y por tanto tiene una u de lambda que se define de esta manera. ¿Ok? Al encontrar entonces la probabilidad de n igual a n, es lo mismo que buscar p sub n, que es lo mismo que la integral desde 0 a infinito de la probabilidad por u de lambda de lambda. Esto utilizando precisamente temas de la ley de la probabilidad total. Hacemos el producto, sacamos algunos de estos y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que lo que queda dentro de la integral no es otra cosa más que una gamma. Y lo que nos queda afuera es un factoraje que nos va a dar precisamente la forma de una binomial negativa con parámetros teta, alfa. ¿Ok? Ese es el resultado al que teníamos que llegar. Claro, aquí ya me salté varios pasos. Aquí yo lo que esperaría es que entre este paso y este paso, pues bueno, obviamente encuentren la lógica que existe y cómo se llega precisamente al resultado de la binomial negativa. ¿Ok? Bueno, apréndanse muy bien este tema de cómo se hicieron esto, porque precisamente vamos a llegar a un tema que es mezcla de distribuciones, donde voy a tener mi variable va a estar distribuida de acuerdo a una distribución conocida, pero alguno de los parámetros de esta distribución va a tener al mismo tiempo su propia distribución. Cuando esto pase, entonces vamos a tener que realizar este tipo de procesos, donde para encontrar el valor de nuestra variable, pues bueno, vamos a tener que integrar la probabilidad condicionada al parámetro y al mismo tiempo por la función de densidad del parámetro, ya que el parámetro tiene su propia distribución. A partir de eso vamos a sacar todo lo que no nos sirva y vamos a completarlo de adentro de la integral para que al final esa integral se elimine o se vuelva a 1 y entonces nada más tengamos que trabajar con lo que queda de por fuera. ¿Ok? La aclaración les decía, la binomial negativa es más deseable que la Poisson a la hora de trabajar en temas de seguro, puesto que la varianza es mayor a la media y es lo que queremos estar trabajando. Y precisamente esto implica un tema de heterogeneidad en cuanto a los riesgos. Es decir, los riesgos pueden ser más, se pueden identificar mucho mejor. ¿Ok? Ahora, les decía yo al inicio de esta sesión, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que hay relaciones que existen entre
nuestras, nuestra variable principal, que es n, si pertenece a una u otra de las distribuciones, ya que entre estas hay ciertas relaciones especiales. En este caso, este es un nuevo ejercicio. Antes de que lo pauses, déjame planteártelo bien. Hay que probar que la distribución de una Poisson es un caso limitante de la distribución binomial negativa. ¿A qué me refiero con que son casos limitantes? A que la Poisson es solo una fracción a que la binomial negativa es solo una fracción de una distribución Poisson. ¿De qué vamos a partir? Bueno, sabemos, por ejemplo, que en el caso de la binomial negativa, ¿ok? La esperanza de n está definida como R por beta, ¿ok? Al mismo tiempo, en una Poisson, ¿ok? La esperanza de n ya la conocemos, es lambda, ¿ok? Si nosotros estamos afirmando que existe esta relación entre pertenecer a una Poisson y al mismo tiempo pertenecer a una binomial negativa, entonces las esperanzas pueden ser igualadas y entonces sabríamos que lambda es igual a R por beta, ¿ok? Donde R, pues bueno, depende del número de experimentos. Entonces, si yo sé que a partir de esto, beta es lo mismo que lambda sobre R, ¿ok? ¿Qué va a pasar si en la función de esta binomial negativa tiendo R hacia el infinito? ¿Ok? Si tiendo R al infinito, entonces mi distribución va a ser una Poisson con parámetro lambda. ¿Ok? Eso es lo que se quiere probar. Suena un poco confuso, pero yo lo que quiero es que a partir de estas igualdades utilicen la función generadora de probabilidad de una binomial de z y hagan las sustituciones pertinentes, y una vez que hagan las sustituciones pertinentes, pues lo que van a hacer es tender R al infinito y verificar que cuando R tiende a infinito en una función generadora de probabilidad de una binomial negativa, entonces como resultado voy a tener una Poisson. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pausen este ejercicio, escriban cuál es la función generadora de probabilidad para una binomial negativa, sustituyan la beta como lambda sobre R y apliquen el límite cuando R tiende a infinito. Para esto, les decía, vamos a utilizar un poquito de series. Entonces, pausa en este momento este ejercicio, sigue estos pasos que te acabo de decir y trata de encontrar ese límite cuando R tiende a infinito. Bien. Les decía entonces, nada más recordar, antes de avanzar a la diapositiva ya con el resultado principal, pues bueno, vamos a recordar entonces que la función generadora de probabilidad que está en una de las diapositivas anteriores para una binomial negativa es 1 menos beta, pues beta, por z menos 1, y todo está elevado a la menos R. Te decía, lo único que vamos a hacer es que si nosotros igualamos nuestras esperanzas en el caso de Poisson y en el caso de binomial negativa, pues bueno, entonces lambda tiene que ser igual a R por beta. Si beta lo dejamos en términos de lambda, entonces sabemos que beta es igual a lambda entre R. Y entonces esto va a ser lo mismo que escribir 1 menos lambda entre R por z menos 1, ¿ok? A la menos R. Y lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa con esta cuando R tiende a infinito? ¿Ok? Si te das cuenta, ahí está, o sea, de hecho es un resultado inmediato. Lo único que tenemos que recordar es que tenemos una serie como esta, donde límite cuando m tiende a infinito de 1 menos x sobre m a la menos m me da e a la x, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues bueno, hice exactamente lo que acabo de hacer en la diapositiva anterior, y tomando en cuenta que sustituyendo los distintos términos que tengo por aquí, entonces esto es igual a e a la menos lambda
por z menos 1, y esto no es otra cosa más que nuestra función generadora de probabilidad de una Poisson. Y entonces se prueba que precisamente la Poisson es un caso limitante de la distribución binomial negativa. ¿Ok? Entonces este fue otro ejercicio sencillo. Para cerrar la sesión del día de hoy, este se les va a quedar de tarea. Nunca lo resuelvo yo en clase porque necesito que ustedes lo trabajen en sus casas y verifiquen que se cumple precisamente. Esta es una pregunta SOA, ¿ok? En algún examen SOA de modelos de pérdida salió esta pregunta, ¿ok? Por supuesto que la de SOA tenía opción múltiple, aquí pues no les voy a dar chance de eso, simplemente vamos a leerlo, ¿ok? Los actuarios han modelado frecuencias de reclamo para parabrisas rotos, ¿ok? Han concluido que el número de reclamos de parabrisas rotos por año y por conductor sigue una distribución Poisson con parámetro lambda, ¿ok? Donde lambda sigue una distribución gamma con media 3 y varianza 3. La pregunta es, calcule la probabilidad de que un chofer conductor seleccionado de forma aleatoria no va a llenar más de un reclamo por parabrisas el próximo año. En términos generales, y como ya lo acabamos de ver, sabemos que cuando tenemos, cuando nuestra variable aleatoria de reclamos es Poisson y al mismo tiempo el parámetro de la Poisson sigue una gama, esto se puede ver como una binomial negativa con tales parámetros, ¿no? En cuyo caso, pues bueno, la probabilidad de no llenar, de que no sean más de un reclamo, implica la suma de n igual a 0, la probabilidad de n igual a 0 y la probabilidad de n igual a 1. Entonces, con una binomial queda súper tranquilo de resolver. Esta es una binomial, sustituimos datos y obtenemos la probabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de lo binomial que tenemos que utilizar para resolver esto de manera sencilla? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es nuevamente, ahora sí con cantidades, realizar la integral que va desde 0 a infinito, de la probabilidad de que n sea igual a n, dado lambda, y por la función de densidad de lambda, por diferencial de lambda. Y entonces, al hacer todo este relajito, vamos a encontrar cuáles son los parámetros de la binomial negativa que necesitamos para resolverlo esto de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, con esto voy a despedir esta sesión. Espero que les haya gustado. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle like al video y al mismo tiempo a dejarme todas sus dudas, comentarios o reclamaciones que tengan en la sección de comentarios del video. Ya pronto existirá el portal específico del curso donde va a estar el resto de material, pero bueno, por el momento seguimos trabajando de esta manera. Les deseo mucho éxito, que sigan trabajando muy duro y que, pues bueno, no dejen de buscar la excelencia en su vida académica y en su vida profesional. Nos vemos la próxima.